No permita que su debilidad se vuelva pecado. Bendito el nombre del Señor. No permita que su debilidad se vuelva pecado. Tal vez cuando miramos a nuestro alrededor y vemos el mundo, vemos nuestro vecindario, vemos nuestras propias vidas, tal vez nos preguntamos al ver cómo la maldad incrementa, cómo la gente se aparta de Dios, amén. A veces decimos, ¿cómo es posible que llegue el avivamiento? Amén. Hay muchas personas que han perdido esa esperanza de ver un avivamiento. Amén. El avivamiento es algo que transforma todas las esferas. Amén. No solamente trae una renovación a la iglesia, el avivamiento también es el despertar de los no creyentes hacia el arrepentimiento y la reforma de la sociedad. Cuando hay un avivamiento en una nación, la nación cambia. Cuando hay un avivamiento en una ciudad, la ciudad cambia. Bendito el nombre del Señor. El avivamiento afecta positivamente todas las esferas, la iglesia, los no creyentes y la sociedad. Cuando Dios se mueve con su increíble poder, la luz de la palabra prevalece contra las tinieblas. Mire, tal vez usted diga, ay, qué momento delicioso aquí haber adorado al Señor, regocijarnos. Pero no solamente nosotros estamos siendo influenciados por esa unción, afuera está siendo influenciado, amén. Esa unción se extiende, bendito el nombre del Señor. Cada vez que se produce un avivamiento genuino en una nación, tarde o temprano la historia de esa nación será transformada, amén. Tarde o temprano se verán los resultados de esa área, esa nación, esa ciudad, ese barrio, amén. No solo la iglesia es renovada, sino que ciudades y naciones enteras son arropadas en los brazos del Espíritu Santo, amén. A muchos les costará creer que sea posible un avivamiento en este tiempo, pero recuerde el libro de Jonás. Si usted lee el libro de Jonás, yo se lo recomiendo que lo lea, ojalá esta noche, amén. Cómo Dios trae un avivamiento sobre un pueblo que era conocido por la crueldad y por la violencia, a tal punto que Dios dijo, los voy a destruir, amén. Pero un profeta de Dios fue llamado por Dios a llevar un mensaje de arrepentimiento. Él tuvo miedo por la crueldad de los habitantes de Nínive, pero Dios, cuando Dios se propone hacer algo, lo hace. Bendito el nombre del Señor. Y Él prepara una ballena y lo lleva de vuelta, amén, y lo descarga en Nínive, y Él da el mensaje de Dios. Y esta nación, desde el rey en adelante hasta el más pequeño, se postraron delante de Dios en arrepentimiento y en ayuno, y Dios trajo un avivamiento a Nínive. Bendito el nombre del Señor, amén. También en el libro de los Hechos, Jesús, cuando partió a estar con su Padre, le dijo, quédense aquí hasta que sean revestidos del poder de lo alto. Y fueron revestidos, y ese avivamiento que cayó sobre 120. A veces creemos que necesitamos que todos nos pongamos de acuerdo para que venga un avivamiento, pero allí habían 120, amén, que le creyeron a Jesús y se quedaron ahí sin importar si eran días, semanas, meses o años. Ellos estaban dispuestos a permanecer allí hasta que fueran revestidos del poder de lo alto. Y dice la palabra que a los 10 días descendió la unción del Espíritu, y ese avivamiento partió la historia en dos. Bendito el nombre del Señor. Hoy usted y yo somos bendecidos por ese avivamiento que comenzó en la iglesia primitiva. Pero ¿qué es lo básico? Tal vez usted diga, ¿será ayunar 10 días? Y muchos han hecho el propósito, yo voy a ayunar 10 días, porque si Él derramó el Espíritu Santo allí en Pentecostés cuando ellos tenían 10 días, tal vez Dios me bautice con su Espíritu cuando yo ayune 10 días, amén. Y a veces le damos el poder a la forma y se nos olvida de dónde viene el poder, amén. Mire, Dios no es Dios de moldes.
Dios es un Dios de diversidad, bendito el nombre del Señor, amén. Él no tiene un molde para obrar, Él tiene principios, amén. Principio, bendito el nombre del Señor. Pero para que el avivamiento comience hay un requisito, amén. Hay un requisito para que el avivamiento comience dentro de la iglesia. Y lo primero que tenemos que hacer es purificarnos de nuestros pecados. Dice la palabra: si mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, se volvieren de sus malos caminos y se arrepintieren y clamaren a mí, dice, yo sanaré su tierra. ¿Cuántos están cargados por la sanidad de Colombia? Muy poquitos. ¿Cuántos quieren ver a Colombia transformada por el poder del Espíritu? Aleluya. Aporte su grano de arena, amén. Aporte su grano de arena y es purificándose de toda iniquidad, de todo pecado, de toda transgresión. Y uno de esos pecados que yo quiero que usted tenga muy en cuenta, aprovechando que aquí se encuentra un gran porcentaje del liderazgo de embajadores de Cristo, es el pecado de Elí. Tal vez no lo vemos como pecado, tal vez Elí nunca fue un adúltero. Elí no fue un hombre que se apartó de Dios y se fue a adorar dioses ajenos. Pero ¿por qué la vida de Elí, siendo el sumo sacerdote durante 40 años, su vida y la de su familia termina en desgracia? ¿Por qué? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que sucedió en la vida de Elí? Mire, la Biblia dice que todo lo que está aquí escrito, aún los fracasos de grandes hombres de Dios, están escritos para que nosotros no caigamos en el mismo ejemplo de desobediencia que ellos cayeron. Bendito el nombre del Señor. Cuando presenciamos la tragedia de Elí, ese sumo sacerdote, que sus hijos se alejaron del Señor. Mire qué triste para un hogar cristiano que sus hijos no conozcan a Dios, amén. Qué triste para un hogar de ministros, de líderes, que sus hijos no conozcan al Señor. Pero ¿qué fue lo que pasó? ¿Dónde fue que Elí falló? ¿Por qué fue que Dios le reclama a Elí? Amén. Él no le reclamó a sus hijos, Él le reclamó a Elí. ¿Qué fue lo que Elí hizo mal hecho? Amén. Que aún habiendo servido 40 años como la máxima autoridad espiritual de Israel, termina en una desgracia como la que terminó él, muriendo trágicamente sus hijos y él en el mismo día. Amén. ¿Qué era lo que pasaba? La Biblia nos lo dice aquí claro. Él sabía que sus hijos estaban en pecado. Él sabía que sus hijos estaban pecando, pero por lo viejo y lo gordo se había vuelto demasiado débil para actuar. Mire, hermano, uno puede envejecer este cuerpo, esta casa donde uno habita aquí en la tierra. Ella puede envejecer, pero el espíritu no puede envejecer, amén. Dice la palabra, aunque este hombre exterior se va deteriorando, el interno se va, ¿qué? Fortaleciendo. Bendito el nombre del Señor, amén. Entre más envejecemos, más cerca estamos del Señor, amén. Más cerca estamos de verle a Él cara a cara. Bendito el nombre del Señor. Por eso nosotros no nos preocupamos cada vez que cumplimos años, porque no es un año más, es un año menos, amén. Usted no cumple un año más, es un año menos para ver al Señor, amén. Un año menos para ver al Señor. Bendito el nombre del Señor. Por eso no nos ponemos a llorar por el año viejo que se va, amén. No, nos gozamos por la gloria de Dios, pero nos preparamos para un nuevo año lleno de la gloria de Dios, amén. Pero Elí permitió que la vejez, el agotamiento, la obesidad lo volvieran débil para actuar contra el pecado, amén. Y eso lo llevó a una muerte trágica, como también le sucedió a sus hijos, sin importar que había servido 40 años en el ministerio. A veces creemos que el servicio al Señor justifica el pecado, amén. La Biblia dice, maldito el hombre que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta del Señor. Mira, hermano, 40 años, 50 años, 60 años no le dan a usted licencia para tolerar el pecado, amén. Ni en su vida
ni en la vida de las personas que Dios ha puesto bajo su autoridad. Oiga muy bien esto, ni en su vida, ni en la vida de las personas que Dios ha puesto bajo su autoridad. Allí del versículo 22 al 25 claramente nos dice por qué sucedió esto, amén. Y allí encontramos 3 errores graves de Elí que nosotros debemos evitar, amén. 3 errores graves de Elí que lo llevaron a no tener fuerza moral, esa fuerza moral necesaria para enfrentarse firmemente a la maldad de los hijos, amén, de sus hijos. Mire, hermano líder, hermano pastor, usted que está sirviendo al Señor, usted no le va a hacer ningún bien permitiendo que si sus hijos están en pecado sigan sirviendo en el ministerio, amén. Eso no le va a hacer bien ni a usted ni a sus hijos, amén, ni a usted ni a sus hijos. Elí perdió esa fuerza moral. Y son errores, hermano, eso es pecado, amén. Porque Dios no le dijo: Elí, cometiste una falla. Le dice: has pecado, amén. Has pecado honrando a tus hijos más que a mí. Mire, hermano, cuando usted tolera a alguien en el ministerio sabiendo que está en pecado, usted está honrando a esa persona más que a Dios. Ay, no, porque ¿qué van a decir? Ay, pero es que él hace parte de la familia más grande de la iglesia. Ay, no, yo me voy a echar media iglesia encima si yo bajo a esa persona. Mire, hermano, si usted es consciente del pecado de las personas que están bajo su liderazgo, usted tiene que actuar, bendito el nombre del Señor, amén. Ese es uno de los errores del mucho liderazgo cristiano, es que no enfrentan firmemente la maldad cuando surge en la vida de las personas a quien lidera, llámese padre, sus hijos, llámese pastor, los ministros, amén, llámese líder de jóvenes sobre los jóvenes, llámese líder de maestros sobre sus maestros, amén. Dios no le reclamó a los hijos de Elí, Dios le reclamó a Elí, bendito el nombre del Señor. Y esos 3 errores que debemos evitar en nuestro ministerio es: el primero, Elí fue demasiado tolerante, amén. Elí admitió hombres inmorales en el ministerio. Él sabía lo que estaban haciendo sus hijos. Primero hicieron que la gente, que la congregación perdiera el amor por las ofrendas, amén. Mire, hermano, la iglesia ama a Dios, la congregación quiere honrar a Dios con sus finanzas, pero ellos también tienen el ojo en qué se están gastando las finanzas de la iglesia, amén. Ellos también están mirando hacia dónde se van las finanzas de la iglesia. Y Dios le reclamó a Elí, dice: usted con las ofrendas del pueblo permitió que ellos hicieran lo que quisieran a sus anchas, amén. Mire, y los sacerdotes tenían un mandamiento de parte de Dios. Si un hijo o una hija se rebelaba y se unía a quien no fuera de la familia sacerdotal en matrimonio o otro pecado, ellos tenían que apartarlo aún del alimento, porque el sacerdote solo vivía de ofrendas, amén. El sacerdote no tenía otra manera de recibir recursos sino de ofrenda, y si él permitía que sus hijos en pecado comieran de las ofrendas, los hijos quedaban impuros y tenían que presentar sacrificio por ello. Elí, que era el sumo sacerdote, lo sabía, lo tenía claro, amén. Pero dice la palabra que Dios le daba de la carne que llevaban a la ofrenda, pero cocida. Y estos muchachos decían: no, a mí me la das cruda porque yo no quiero carne cocida, queremos es carne para asar. Y no respetaban las ofrendas, y los hombres empezaron a perder el entusiasmo de la ofrenda. Mire, hermano, usted tiene que saber en qué andan sus hijos. Si usted los sostiene de lo que ingresa, de lo que Dios le da, ya cuando ellos se van y ya tienen sus propios ingresos, pues ellos darán cuenta a Dios, amén. Pero usted tiene que seguir vigilando si están en el ministerio, bendito el nombre del Señor, amén. No importa que sean casados, no importa que sean mayores de edad, que tengan cédula, usted tiene que seguir vigilando, amén. Y así sea su hijo, si está en una actitud inmoral, usted tiene que apartarlo del ministerio.
Eso fue lo que le pasó a Elí, fue demasiado tolerante, amén. El problema de Elí no es que sus hijos pecaran. Mire, así sea un pastor, sea un líder, nadie está exento de que un hijo se rebele, amén. De que un hijo se aparte, de que un hijo sea inmoral. Pero ¿cuál fue el problema de Elí? Que toleró eso, amén. Toleró eso. Mire, llega un momento en el que el siervo de Dios tiene que corregir, amén. Pero muchas veces nos gusta corregir en la vida de otros, pero cuando es la familia, cuando es el amigo, entonces no queremos corregir, amén. Ahí sí no queremos actuar, ahí sí queremos tal vez cambiarlo de un lado para otro, pero que nadie se entere del pecado, amén. Mire, y Dios le dijo a Elí: fuiste demasiado tolerante. Un segundo error de Elí fue que fue demasiado tímido, amén. Dice el versículo 22 de Samuel, dice: pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Mira una frase allí, dice: era muy viejo. Es cierto que la edad trae debilidad física, amén. La Biblia dice que la edad es 70 y en los más robustos 80. Con toda esa edad de los 70 a los 80, dice fatiga y trabajo. Ya duelen, dice, las bisagras, ya las muelas se caen, ya no es tan fácil, amén. Eso es cierto, eso es normal, amén. Eso es normal, que envejecemos y morimos y le dejamos el turno a otro, bendito el nombre del Señor, amén. Pero eso no tiene por qué producir debilidad espiritual. Eso no tiene por qué producir debilidad espiritual. Mire, es triste que un hombre de Dios haya fracasado de una manera tan trágica al final de su vida. 40 años Dios honrándolo, colocándolo en el cargo más importante de Israel, y termine el final de sus días en una tragedia, simplemente por permitir que el agotamiento físico lo descalificara. Mire, hermano, usted no puede llegar a tal punto que el agotamiento ya no le importe nada de lo que pasa alrededor. Es mejor que se dé unas vacaciones, amén. Es mejor que saque un día o saque 2 días. Si se siente demasiado cansado, demasiado agotado, recupere las fuerzas, amén. Pero no permita que el agotamiento físico lo vaya a descalificar. Y un tercer error de Elí fue que actuó demasiado tarde, amén. Cuando por fin se inmutó, yo creo que ya era tanta la murmuración, ya era tanto el comentario, ya era tanto el desánimo, que por fin se molestó en regañar a sus hijos. Pero ya era demasiado tarde, amén. Dice la Biblia que ellos ya no le oyeron. Tal vez Elí pensó que el hecho de ser sumo sacerdote, de servir al Señor, ellos por inercia iban a servir al Señor con fidelidad, solo porque él era sacerdote o solo porque habían crecido junto al tabernáculo. Pero aunque se criaron ahí en la puerta del tabernáculo, nunca supo llamarlos a la obediencia desde que eran pequeños. Mire, hermano pastor, hermano líder, un requisito para uno servir al Señor es tener la familia en sujeción. Porque dice la palabra: si no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo va a cuidar de la iglesia del Señor? Si la iglesia del Señor son puras familias, amén. Un requisito para servir al Señor es que nuestros hijos aprendan obediencia, amén. Mientras están bajo nuestro techo, ellos deben aprender a someterse, deben aprender a obedecer, amén, a ser responsables, bendito el nombre del Señor. Yo no puedo justificar mi debilidad moral, mi debilidad espiritual con servicio al Señor. Hay muchos que dicen: ay, yo les sirvo al Señor y ellos verán ahí qué hacen. No, nuestros hijos nos pueden descalificar. Amén. Nuestros hijos nos pueden descalificar para el servicio. La autoridad y la responsabilidad van de la mano. En el momento que usted suelta la responsabilidad, usted entrega la autoridad. Amén. Son dos cosas que van de la mano y son tan importantes delante de Dios que Dios
le pide cuenta a los irresponsables. Amén. Dios hace culpable a los líderes del pecado que se tolere bajo su liderazgo. Llámese padre, llámese líder, llámese pastor. Amén. Dios hace responsable a los líderes. Lea conmigo el verso 12 y el verso 29 del primer libro de Samuel 2. Verso 12 dice la palabra del Señor de la siguiente manera: los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. ¿Cuál fue el problema de Elí? Le enseñó a los demás a conocer a Dios y se le olvidó que tenía un ministerio en casa. Se le olvidó la iglesia pequeña que tenía en la casa. Amén. Y eso es algo que el enemigo quiere hacer: ocuparnos de tantas cosas y nos olvidemos de la responsabilidad que tenemos con los de la casa. Amén. Se nos olvide que somos testimonio para los que están adentro. Y el verso 29, el Señor le reclama a Elí y dice: porque habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo, y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Amén. Bendito el nombre del Señor. Mire, algo que Dios no está dispuesto, hermano líder, hermano pastor, es aceptar el segundo lugar. Amén. Dice: porque has honrado a tus hijos más que a mí. Mire, todo lo que coloquemos por encima de Dios se volverá cenizas. Todo lo que nosotros coloquemos por encima de Dios lo vamos a perder. Amén. El hecho de Elí no haberse enfrentado a la maldad de sus hijos. Elí estaba poniendo los apetitos de sus hijos, estaba poniendo los caprichos de sus hijos, los pecados de sus hijos por encima de los deseos y mandamientos de Dios. Amén. ¿Y qué le trajo eso a Elí? Mire, Dios, Él se toma el derecho de quebrantar sus promesas cuando nosotros ponemos dioses ajenos. Lea el verso 30 al 33. La decisión que Dios tomó sobre la vida y la descendencia de Elí. Dice: por tanto, Jehová el Dios de Israel dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Verso 31: he aquí vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Verás tu casa humillada mientras Dios colma de bienes a Israel, y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. El varón de los tuyos que yo no corte de mi altar será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor, y todos los nacidos en tu casa morirán en la edad viril. Mire, es impresionante, hermano, cuando todo lo que usted ponga por encima de Dios. Hay personas que saben que la relación que están llevando es una relación pecaminosa y llevan tiempo de conocer al Señor y no toman decisiones, no cambian de actitud. Mire, hermano, usted aquí puede conocer cómo Dios actúa. Amén. Él no se va a permitir el segundo lugar en su vida jamás. El primer mandamiento tiene que ver con esto. Dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Mire, hermano pastor, hermano líder, cuando nosotros ponemos dioses ajenos, cuando nosotros toleramos personas en pecado en el ministerio, porque a veces dice: pero entonces si yo saco a esa persona, entonces ¿quién canta? Entonces ¿quién toca? Entonces ¿quién me ayuda? Entonces las ofrendas que esa persona da, entonces el diezmo. Eso es poner, a usted lo sostiene Dios. Amén. El que lo colocó ahí es Dios, y el que lo va a sostener es Dios. Bendito el nombre del Señor. ¿Qué hizo Dios? Se consiguió un sustituto. Dios lo puede hacer. No se confíe solo en las promesas. Él las puede echar atrás cuando usted las quebranta. Cuando no las cumplimos, Él tiene el derecho de romperlas. Amén. Y lea conmigo el verso 35.
Dice, y yo me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma, y yo le edificaré casa firme y andará delante de mí ungido todos los días. Mire, hermano, a veces se nos olvida que el hecho de estar sirviendo no es que Dios nos deba nada a nosotros, amén. Es un privilegio que Él nos permita servir. Recuerde esto, hermano líder, hermano pastor, hay gente más santa que usted. Hay gente que busca más a Dios que usted. Hay gente más consagrada que nosotros, amén. Pero a Él le ha placido colocarnos en lugares de honra. Pero si nosotros le fallamos, Él puede conseguirse un sustituto, amén. Y dice la Biblia, si el justo se apartara de su justicia e hiciere maldad, toda su obra será perdida. Toda su obra. A veces decimos, no, pero esa persona le sirvió al Señor. Pero si finalizó mal, perdió todo. Perdió todo. Mire, cuando usted se aparta del Señor, toda esa obra que usted hizo en Él se pierde. Si usted vuelve a arrancar, amén. Y si no vuelve, se perderá para siempre, amén. Se perderá para siempre. Recuerde, el hecho de que usted sea líder, Dios no le debe nada a usted. Es un privilegio y debemos honrar lo que Dios te ha ungido con un don. Eso es un regalo, pero Él te va a pedir cuenta. Bendito el nombre del Señor. Usted que han sido ungido por el Señor, tal vez esté en pecado. Dios no le está diciendo bravo, vuélvalo a hacer. Le está mostrando su amor. Pero si usted no reacciona, Él le llamará cuentas, amén. Mire, la falta de responsabilidad en el liderazgo puede hacer que la gloria de Dios se marche, amén. Mire, cuando el liderazgo se vuelve flojo, amén. Cuando el liderazgo pierde la fuerza moral, pierde la fuerza espiritual para mantener la gloria y la santidad de Dios, puede hacer que la gloria de Dios se marche, amén. Que la presencia de Dios se marche de la iglesia. La presencia de Dios se va cuando hay pecado, amén. Cuando hay pecado tolerado. Si usted no sabe, usted no es culpable, pero una vez usted se entera, usted empieza a ser responsable, amén. Usted es responsable delante de Dios una vez usted se entera. Mire, hermano, hay hermanos que juzgan al pastor, juzgan al líder. ¿Qué tal a ese pecador que tiene allá? Pero el pastor no sabe, el que sabe es usted. El que recibe el conocimiento es el culpable, amén. La Biblia dice, si tú ves a tu hermano pecar, ve y llámalo, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado un hermano. No para taparle el pecado, para convencerlo de que tiene que ir a confesar, amén. Que tiene que someterse a una restauración, que no puede seguir ministrando en pecado, amén. Porque va a contagiar toda la iglesia. Va a hacer que la gloria de Dios se aparte. Cuando hay pecado en el ministerio, hermano, la gloria de Dios se aparta, amén. Tal vez no el mismo día, tal vez no en 8 días, pero Él es grande en misericordia, pero Él no tolera el pecado, amén. Él no tolera el pecado porque Él no tendrá por inocente al pecador, amén. Él no lo tendrá por inocente, bendito el nombre del Señor. Cuando usted le oculta el pecado a alguien, usted está haciendo una mala representación de Dios, y fue lo que Dios juzgó en Moisés. Mire, tal vez usted diga, pero ¿qué fue lo que Moisés hizo? Un hombre tan manso, un hombre que aguantó tanto y se pierde la oportunidad de entrar a la tierra prometida. ¿Qué fue lo que Dios le reclamó a Moisés? No me glorificaste ante el pueblo. Me mostraste un Dios diferente a lo que yo soy. Dios no estaba enojado y Moisés se airó, haciendo ver que el que estaba airado es Dios. Pero a la inversa, amén, cuando usted hace una mala representación de Dios, queriéndose mostrar más justo que Dios, usted no lo glorifica, amén. Usted no lo glorifica. Y dice que aunque Moisés le pidió con lágrimas, Dios le dijo, de ese asunto no hablemos más, amén. Eso ya está determinado. No hablemos más de ese asunto. Bendito el nombre del Señor. Tal vez usted, hermano, que ha caído en pecado y está sirviendo, tal vez crea que orando más duro, que cantando más duro, que dándole golpes a la banca, ¿verdad? Que eso va a cubrir el pecado, ¿no? Cuando usted esconde el pecado, la gloria de Dios se va. Amén.
El que tiene el don de liderar debe guiar con diligencia. Bendito el nombre del Señor. Aunque nuestro cuerpo se esté envejeciendo, tenemos que permanecer fuertes espiritualmente. Lea conmigo 2 Corintios 4:16. 2 Corintios 4:16 dice así la palabra del Señor: por tanto, no desmayemos antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Mire, querido pastor, querido líder, querido padre, la fortaleza espiritual no es un don, amén. Tampoco es un talento especial, es una decisión que nosotros tenemos que tomar en fe. Bendito el nombre del Señor. Si Dios le ha puesto a liderar, es porque Dios sabe que usted tiene la fuerza moral y espiritual para liderar el pueblo. Amén. Usted no puede dejar que la vejez lo vuelva débil espiritualmente. Amén. Dios le dijo a Josué cuando le entregó la responsabilidad. Josué no tenía 20 años. Amén. Él ya tenía bastanticos años cuando Dios le entrega la responsabilidad de introducir el pueblo de Israel a la tierra prometida. Y le dice en Josué 1:9, Él lo exhorta a ser valiente. Bendito el nombre del Señor. Mire, usted no se puede cansar de honrar a Dios y de hacer que la gente que Dios ha puesto bajo su liderazgo lo honre. Dios le dijo a Josué: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vaya. Mire, hermano, tal vez usted siente que está perdiendo las fuerzas, pero hoy Dios quiere renovársela. Bendito el nombre del Señor. Usted no puede tolerar que el pecado gangrene su iglesia, amén. Traiga contaminación, haga que la gloria de Dios se marche de su iglesia por el pecado tolerado. Colóquese en pie. Y si usted ha permitido pecado en el liderazgo, dígale: Señor, perdóname. Y hoy me renuevas mi fuerza, Señor. Renueva esa fuerza moral en mi vida. Renueva esa fuerza espiritual. Tome hoy la decisión de que usted no va a permitir pecado bajo su liderazgo. Que usted va a dejar de ser tolerante con lo que Dios no tolera. Bendito el nombre del Señor. Usted está ahí representando a Dios, y si usted lo representa mal, Él se levantará un sustituto. Bendito el nombre del Señor. Y Rabasalabay Kibiribikanda Labajay. Oh, tu gloria está aquí, mi rey. Oh, Rabasabalabaikai. Usted que ha ocultado el pecado, hermano, sea valiente. Así como fue valiente para pecar, tome la decisión de confesar. No contamine la iglesia del Señor con su pecado. Tal vez diga usted: pero es de hombre fallar, pero también es de hombres confesar. Bendito el nombre del Señor. Nadie está exento de pecar, pero la Biblia nos da la orden si pecamos. Dice: confiese su pecado, porque el que no confiesa su pecado, dice la Biblia, no prosperará. El que no confiesa el pecado, dice la palabra del Señor, no prosperará. Amén. Mire, a veces preguntamos: pero ¿por qué estoy estancado? Tal vez pecó, se quedó callado, y aunque ahora ora más, ayuna más, vigila más, entre tanto no confiese su pecado. La Biblia dice: la oración del tal es abominable. Amén. La oración del tal es abominable. Si usted ha pecado, mire, sea valiente. Tome la decisión, acérquese a su pastor, a su líder. Dígale: hermano, mire, yo fallé en esto, o yo estoy atado a este pecado. Oh, Padre, tú eres el único a través de tu Espíritu que puede convencer de pecado, que puede convencer de justicia y de juicio. Tú eres un Dios grande en misericordia,
tardo para la ira, pero no dará por inocente al culpable, dice tu palabra. No darás por inocente al culpable. Mire, para que un avivamiento permanezca, es necesario que nos limpiemos, que nos apartemos del pecado, de la inmoralidad, de toda transgresión, de toda liviandad con el pecado. Usted no puede ser liviano con el pecado, porque el pecado produce muerte. Eso es falta de amor. Tolerarle el pecado, ya sea en la vida de nuestros hijos, en la vida del liderazgo, de las personas que Dios ha puesto bajo nuestro liderazgo, eso es falta de amor. Eso es falta de amor. Usted no puede mostrarse más justo que Dios. Usted es un representante de Dios ante las personas a quien Dios te ha puesto a liderar. Mientras usted habla con Dios, o si usted conoce del pecado de alguien y lo ha encubierto, dígale: Señor, perdóname. Señor, perdóname, he dado lugar al enemigo, para que el enemigo destruya a esa persona, destruya la iglesia, haga que la unción no permanezca. Dígale: Señor, perdóname. Ve y habla con ese hermano, con esa hermana del cual tú conoces que está en pecado. Llévelo a que reconozca el pecado y lo confiese. Si no lo hace, usted no puede cubrirlo. Usted tiene que seguir el proceso. Dice: ve y llama a dos contigo, y delante de dos o tres conste toda palabra. Si no lo oye, tiene que decirlo al liderazgo de la iglesia. Si no, hay que decirlo a la iglesia. Y si no, tenlo por gentil y publicano. Dios ha dado el proceso para cuando un creyente peca, amén. Cuando un creyente contamina la iglesia del Señor, mire, hermano, su pecado trae destrucción a su casa, trae destrucción a la empresa donde usted trabaje, trae destrucción a la iglesia donde usted sirve. El pecado es terrible. El pecado crucificó a Jesús en la cruz, amén. El pecado no es algo liviano, dice la Biblia, porque la paga del pecado es muerte. Pero Él dice: si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, y Él es la propiciación, no solamente por tu pecado, sino por los de todo el mundo, amén. Es necesario que lo confiese. Mire, hermano, es mejor arreglar las cosas y no luego retroceder todo lo que tal vez haya podido avanzar. Mientras usted habla con el Señor, yo quiero hacer una invitación. Si hay personas aquí o nos ven a través de las redes y usted no le ha entregado su vida a Jesús, o tal vez caminó con Jesús un tiempo, pero el pecado te sacó de la carrera, el pecado te apartó del Señor, reconcíliese con Él. Reconcíliese con Él. Usted no puede estar entre dos aguas, amén. Usted no puede estar entre dos aguas. Dice la Biblia: o eres frío o eres caliente, pero a los tibios los vomitaré de mi boca. Si usted no le ha entregado su vida a Jesús, venga ahora. Si usted está aquí hoy y algún día caminó con Jesús y se apartó, venga y reconcíliese con el Señor. La palabra del Señor dice: hoy es el día de salvación. Hoy es día de salvación. Venga a este lugar, confiese a Jesús como su Señor, confiese a Jesús como su Salvador. Vuélvase de sus malos caminos, dice la palabra. Vuélvete de tu mal camino y Jehová tendrá misericordia de ti. Se levantará Jehová por ti, dice la palabra, y hará próspera, Señor, dice, la morada tuya. Y aunque tu principio haya sido pequeño, siga acá adelante. Dice: tu postrer estado será muy grande. Bendito el nombre del Señor. Aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. Pero es necesario que reconozcamos que somos pecadores, que separados de Él nada, absolutamente nada bueno vamos a poder hacer. Deje de tratar de agradar a Dios en sus propias fuerzas. En sus propias fuerzas usted no va a ser capaz. Pero si Dios te ha traído a este lugar, es porque su mano de misericordia se ha extendido hacia ti en este día. Su mano de bondad se ha extendido hacia ti en este día. Ven y reconcíliate con Él. Él tiene los brazos abiertos hacia ti. Reconcíliate con Él en el nombre de Jesús. Yo le invito a que se coloque de rodillas un momento y dígale: Jesús,
Aquí está mi vida, dígale: Señor, hoy vengo a reconciliarme contigo, Señor. Tal vez has luchado en tus propias fuerzas tratando de obedecer a Dios, pero no has podido hacerlo. Dígale: Señor, aquí estoy yo. Dígale: aquí estoy yo, Jesús, ven en mi ayuda. Ven y perdóname, Jesús. Tú derramaste tu sangre por mí en la cruz. Tú lo diste todo por mí. Hoy yo vengo a ti, Señor. Dígale: recíbeme en tus brazos de amor. Dígale: hoy reconozco que me aparté de ti, que he vivido separada de ti, pero hoy vengo a ti, me reconcilio contigo. Hoy vengo a ti, recibo tu perdón. Hoy recibo tu sangre, esa sangre que tú derramaste por mí en la cruz del Calvario hace más de 2000 años. Hoy me arrepiento. Hoy te pido que me perdones. Dile: Jesús, perdóname. Perdóname con tu sangre y límpiame de toda iniquidad. Yo declaro hoy que todo lo que te ata, todo lo que no te deja avanzar, hoy se va de tu vida en el nombre de Jesús. Hoy se rompen los yugos de pecado en tu vida. Hoy se rompe todo pacto con los demonios a través del pecado. Hoy tu alma se desliga del reino de las tinieblas. Hoy tus sentimientos son sanados en el nombre de Jesús. Hoy son sanados tus sentimientos. Hoy son sanados tus emociones. Hoy es fortalecida tu voluntad en el nombre de Jesús. Recibe hoy sanidad. Recibe hoy liberación. Recibe hoy perdón de pecados en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, diga: soy salvo. He sido perdonado. Dígalo: he sido perdonado. He sido perdonado en el nombre de Jesús. Hoy me uno a ti, Jesús, como uno solo a través de tu Espíritu. Úngeme, dile: Espíritu Santo, ven a mi vida hoy. Úngeme, Señor. Úngeme, Señor. Séllame con el sello de tu Espíritu Santo, que son las arras de nuestra redención. En el nombre de Jesús. Hay poder en la sangre de Cristo. Hay poder en la sangre de Cristo. Todo lo que te ata se rompe hoy. Se rompe hoy en tu vida en el nombre de Jesús. Se rompe hoy en tu vida en el nombre de Jesús. Y la gloria de Dios viene a tu vida. No la dejes perder. No la dejes perder. No contristes al Espíritu Santo de Dios, con el cual has sido sellado. Hemos sido sellados para el día de nuestra redención. Aleluya, aleluya. Que el fuego del Espíritu Santo hoy toque tu vida. Quema, Espíritu Santo, todo lo que mi Padre no haya plantado sea ahora desarraigado en el nombre de Jesús. Todo lo que mi Padre no ha plantado en tu vida es desarraigado ahora en el nombre de Jesús, para tu gloria y para tu honra. Adoramos un momentico al Señor. Levanta tus manos delante de Él y deja que Él ministre tu vida. Deja que Él te toque. Aleluya. Bendito eres tú, Jesús. Si fui motivo de dolor, oh Cristo, si por mi causa el débil tropezó, si en tus pisadas caminar